Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las llaves para vivir con éxito que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Ayer tratamos sobre la sanidad y la salud. Expliqué que el gran fundamento para la sanidad y la salud está provisto por la palabra de Dios, las Escrituras. Hoy voy a considerar otra provisión de Dios en esta área de la sanidad y la salud. Otra manera en que Dios trae sanidad para su pueblo. Esta manera no es muy común en toda la familia de Dios, pero debiera de serlo, porque es muy importante y se ofrece claramente en las Escrituras. Leamos en la epístola de Santiago capítulo 5 versos 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago describe tres diferentes situaciones en las que podemos encontrarnos afligidos. La respuesta es orar, alegre. La respuesta es cantar alabanzas, enfermo. ¿Cuál es la respuesta? Llamar al doctor, eso no es lo que dice las Escrituras. Lo que dice es llamar a los ancianos de la iglesia. Me pregunto, ¿cuántos miles de personas hay en el pueblo de Dios que cuando se enferman ni siquiera están conscientes que hay una Escritura que dice llame a los ancianos de la iglesia? Ahora permítame decirles que yo creo firmemente en el servicio que los doctores prestan a la humanidad y no hay nada absolutamente malo en llamar al doctor. Doy gracias a Dios por el ministerio de los doctores, las enfermeras, los hospitales y por todos los que genuinamente se ocupan de las necesidades de la humanidad enferma. No está mal llamar al doctor, lo que está mal es no llamar a los ancianos de la iglesia, porque está claramente escrito, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Quizás usted piense que ya pasó eso de moda, pero ese pensamiento es inconsistente porque hay tres cosas que nos dice que debemos hacer. Si estamos afligidos, orar. Si estamos alegres, cantar alabanzas. Si estamos enfermos, llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Están las otras dos pasadas de moda? ¿Está pasado de moda orar? ¿Está pasado de moda cantar alabanzas? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué ha de estar pasado de moda llamar a los ancianos de la iglesia? Bien, los ancianos de la iglesia deben venir para ungir con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la promesa? Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Donde dice la oración eficaz del justo puede mucho, la traducción literal es la oración de fe salvará al enfermo. Es importante que sepamos que la palabra salvar se usa en el Nuevo Testamento para incluir toda la provisión de Dios que nos viene por medio de la fe, por Jesucristo. Se usa para la liberación de las almas del pecado, para la liberación de nuestros cuerpos de la enfermedad y para muchas otras provisiones de la misericordia de Dios. Salvación es la palabra que lo incluye todo. Eso significa sanar al enfermo. Por supuesto que sanar al enfermo está bien traducido, pero es importante saber que la palabra original es salvar. Bien, ¿cuál es la promesa en este pasaje que hemos leído? La oración hecha sobre una base correcta y en fe traerá sanidad a cualquier creyente que lo necesite. No hay limitación del número de creyentes o de la clase de creyentes, solamente. ¿Está alguno enfermo? Nada más se dice, no se limita a enfermedades leves o graves o de mucho tiempo. Si cumplimos las condiciones, Dios levantará al enfermo, esa es la promesa. Ahora veamos las condiciones. Hay un buen número de ellas y deberíamos verlas detenidamente. Primero, el enfermo está obligado a llamar a los ancianos de la iglesia. Segundo, los ancianos están obligados a orar por él y a ungir con aceite en nombre del Señor. Y están obligados a orar con fe. Detrás podemos ver otras implicaciones. Por ejemplo, se asume que el enfermo sea miembro de una asamblea o iglesia que tenga ancianos reconocidos. Muchas personas no están en esa condición, pero en todo el Nuevo Testamento se asume que bajo condiciones normales todo creyente está asociado con una iglesia, comunidad o asamblea, y que esa iglesia tenga ancianos capaces de cumplir con esta función. Tercero, se implica que los ancianos conozcan su responsabilidad bíblica y sean capaces de orar en fe. Se asume, por supuesto, se necesita estar en orden para cumplir con todas las necesidades. Bien, el enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia deben ungir al anciano con el aceite en el nombre del Señor y orar por él. Quizás usted se pregunte, ¿por qué ungirlo con aceite? Permítame decirle dos cosas. Primeramente, ungir con aceite era una práctica establecida en el pueblo de Dios. Hace muchos siglos
No era nada nuevo, era algo traído del Antiguo Testamento al Nuevo. Ha sido siempre una parte de la herencia del pueblo de Dios. ¿Por qué aceite? Por supuesto que la palabra se refiere al aceite de oliva, que ha sido siempre un tipo del Espíritu Santo. El significado de ungir con aceite es que los ancianos reclaman la promesa de Dios de que el Espíritu Santo ministrará vida y salud al cuerpo enfermo del Hijo de Dios. Eso está de acuerdo con lo que dice Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús, vivificará también a los cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo es dar vida a los cuerpos mortales del pueblo de Dios, y por eso es que el enfermo es ungido con aceite, y el aceite es un tipo o figura del Espíritu Santo. El acto de obediencia y fe es una manera de liberar el Espíritu Santo en ese creyente, para que le ministre vida en su cuerpo, para echar fuera la enfermedad y devolverle su salud. Entonces vemos también que si el creyente que está enfermo tiene pecado, debe confesarlo audiblemente a los ancianos que oran por él. ¿Por qué tiene que confesar esta persona sus pecados? La respuesta es que el pecado sin confesar es una barrera para la oración, un estorbo para la misericordia de Dios en la vida del creyente. En el Salmo 66, verso 18 y 19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Para que Dios atienda la voz de nuestra súplica, tenemos que tener cuidado de no tener pecado en el corazón. Si hay algo en el corazón y vida que no debe estar ahí, antes de pedir oración y sanidad debemos confesar nuestros pecados o problemas, cualquier cosa que sea, a los que van a orar por nosotros, para estar seguros con ellos de que Dios nos ha perdonado. Y entonces sabremos que Dios oirá nuestras oraciones, como dice el salmista. También en 1 Juan 3:21 al 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vemos pues que si hay condenación en el corazón, no hace perder la confianza en que Dios contestará la oración. Pero eso, si hay pecado en su vida y corazón, confiéselo y asegure el perdón de Dios antes de pedir que oren por usted y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo cumplen los ancianos su parte? ¿Cómo pueden orar la oración de fe? Sugiero que hay una base triple para su fe. Primero, actúan en obediencia a la palabra de Dios. Hacen lo que Dios requiere y la obediencia siempre abre el camino para las bendiciones de Dios. Si somos desobedientes, es difícil orar con fe. Segundo, los ancianos deben reconocer la provisión que Dios ya ha dado por medio de la muerte de Jesús. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24 el apóstol dice: Jesús mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo al madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En un sentido, la sanidad ya ha sido provista por medio de la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. No estamos pidiendo a Dios que haga algo nuevo o extraño, estamos pidiendo algo que Dios ya ha provisto por medio de la expiación de Jesús. Tercero, ungiendo con aceite. Los ancianos liberan el Espíritu Santo para que haga lo que solo Él puede hacer. El hombre en ese sentido no sana, Dios es el sanador, siempre ha sido el sanador de su pueblo, pero Dios sana cuando hacemos lo que Él quiere de nosotros. Podemos decirlo de esta manera: nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo simple, Dios hace lo difícil. Lo simple es ungir con aceite y orar. Cuando hacemos esto con fe sencilla, entonces Dios hace lo difícil. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó, pero regresaré la próxima semana de lunes a viernes. La semana entrante estaré compartiendo otro tema emocionante que abrirá aún más su entendimiento a la provisión que Dios tiene para usted.